Me llamo Lucía, tengo 25 años y vivo en Granada con mi marido, Manuel. Él trabaja largas jornadas en la construcción y regresa tarde, casi siempre agotado, con el polvo aún pegado a la piel y el silencio en los ojos. Nuestra vida no es perfecta, pero al menos yo sentía que era estable, tranquila, hasta que comencé a mirar de otro modo lo que ocurría en casa durante sus ausencias. En esas horas, quien más tiempo pasaba cerca de mí era don Ramiro, el padre de Manuel. Tiene 58 años, es un hombre rígido, de gestos secos, con esa forma de hablar que suena a sentencia. Desde que me casé, acepté su presencia como parte inevitable de la familia. Me decía a mí misma que era cuestión de respeto, de paciencia. Pero pronto entendí que había algo más, algo que crecía en la sombra, lento y constante. Al principio eran solo frases cortas, un tono brusco que yo confundía con mal humor. Comentarios sobre la comida, sobre cómo ordenaba la casa, sobre mi manera de mirar por la ventana demasiado tiempo. Yo sonreía nerviosa, intentando convencerme de que nada era extraño, que simplemente exageraba. Sin embargo, poco a poco comencé a notar que sus ojos se detenían demasiado en mí, que había una intención velada en sus silencios. Una tarde, mientras doblaba la ropa en el salón, sentí su mirada fija. No dijo nada, pero el aire se volvió denso, pesado. Su gesto no era el de un suegro corriente, sino el de alguien que medía cada reacción mía. Fue entonces cuando escuché sus primeras palabras diferentes, casi susurradas. No debe de ser fácil pasar tantas horas sola. Me quedé inmóvil, sin saber cómo responder. Fingí no haberlo oído, como si aquella frase se hubiera perdido en el ruido de la televisión. Pero dentro de mí algo se quebró. Desde ese día, cada encuentro con don Ramiro se convirtió en una prueba. Él hablaba poco, pero cada palabra llevaba un doble filo. Una insinuación disfrazada de comentario banal, una mirada demasiado larga al pasar junto a mí en el pasillo. Quise convencerme de que solo eran imaginaciones mías, de que quizá yo estaba confundiendo las cosas. Pero en el fondo, algo me decía que no. Lo peor era el silencio. Cuando Manuel salía temprano a trabajar, la casa entera quedaba bajo el peso de esa presencia incómoda. Intentaba ocuparme en 1000 tareas, escuchar música, escribir en un cuaderno, lo que fuera con tal de no sentirme observada. Y, aún así, cada vez que cruzaba la puerta, allí estaba él, con su semblante duro, preguntando cosas triviales, pero con un tono que me hacía dudar de sus intenciones. Y yo callaba. No me atrevía a contarle nada a mi marido. ¿Cómo hacerlo? Temía que no me creyera, que pensara que todo era producto de mis nervios. Además, no quería que la relación entre padre e hijo se rompiera por mi culpa. Así que guardaba el secreto, tragando el miedo como si fuera un nudo imposible de desatar. Pero las sombras no se detienen cuando uno cierra los ojos. Y yo comenzaba a sentir que en mi propio hogar ya no existía refugio. Con el paso de los días, la figura de don Ramiro comenzó a ocupar un espacio demasiado grande en mi vida. Manuel salía temprano y regresaba cuando la noche ya había caído, y durante esas largas horas el silencio de la casa no era un alivio, sino una amenaza. No había rincón donde pudiera sentirme libre de su presencia. Al principio eran encuentros breves, apenas unos minutos en los que cruzábamos palabras superficiales. Pero poco a poco él empezó a buscarme con mayor frecuencia. En la cocina mientras preparaba la comida, en el pasillo cuando pensaba que estaba sola, incluso en el patio cuando colgaba la ropa. Siempre encontraba la manera de aparecer. Y lo hacía con esa calma calculada que me obligaba a mantenerme alerta. Sus frases se volvieron más personales, cargadas de un matiz que ya no podía fingir no escuchar. Sé lo que significa estar tantas horas sola, me dijo un día, mirándome como si intentara leer en mi rostro una confesión escondida. Otras veces eran murmullos, casi imperceptibles, que parecían escaparse sin querer. A veces, la compañía que uno necesita está más cerca de lo que cree. Yo contenía la respiración, como si así pudiera hacer desaparecer sus palabras. No respondía,
no le daba motivo, pero dentro de mí crecía un temor constante. El aire de la casa se volvió irrespirable. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, recordándome a cada instante que ya no tenía control sobre mi propio hogar. La duda comenzó a roerme por dentro. ¿Debía contarle todo a Manuel? A veces estaba decidida a hacerlo, convencida de que mi silencio solo empeoraría la situación. Pero entonces pensaba en su cansancio, en la relación con su padre, en lo difícil que sería creerme sin pruebas. ¿Y si pensaba que yo exageraba, que me lo había imaginado todo? Ese pensamiento me paralizaba. Necesitaba un lugar donde soltar todo lo que me ahogaba. Fue entonces cuando volví a escribir en un cuaderno que guardaba desde la adolescencia. Allí dejaba mis miedos, mis sospechas, las miradas que me incomodaban, las frases que me helaban la sangre. Cada página era un desahogo, un espacio secreto donde podía ser completamente sincera sin temor a juicios ni reproches. Ese cuaderno se convirtió en mi refugio, en mi único confidente. Pero la tranquilidad duró poco. Una tarde, mientras Manuel aún trabajaba y yo estaba en la cocina, entré en mi habitación y encontré la libreta sobre la cama, abierta en una de las últimas páginas. Supe al instante que yo no la había dejado así. El aire me faltó. Revisé rápidamente las hojas y reconocí la huella invisible de alguien que había pasado sus dedos sobre ellas. Me quedé helada. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que apenas podía escuchar otra cosa. Solo había una persona en la casa en ese momento. Don Ramiro. No lo enfrenté. No tuve valor. Fingí normalidad cuando bajé y lo vi en el salón, sentado como si nada hubiera ocurrido. Pero desde entonces su mirada cambió. Ya no era solo observadora, era la de alguien que conoce un secreto. Un secreto mío. El miedo que sentí entonces fue distinto, más profundo. Ya no era solo el temor a sus insinuaciones, sino la certeza de que había cruzado un límite, de que invadió el único rincón donde yo me sentía a salvo. Y en ese silencio tenso comprendí algo aterrador. Ya no era dueña de mis propios pensamientos. Él los había leído. Él los había robado. Después de descubrir que don Ramiro había leído mi diario, ya no quedaba espacio para la duda. No era una sospecha, no era un malentendido. Había cruzado una frontera invisible y sagrada. Mis pensamientos más íntimos, los que me habían dado consuelo en medio del miedo, estaban ahora en sus manos. Esa certeza me estremeció de tal manera que comprendí algo innegable. El silencio ya no era posible. Durante días viví atrapada en una contradicción dolorosa. Amaba a Manuel, mi marido, pero temía que la verdad se convirtiera en un golpe que lo desgarrara por dentro. ¿Cómo enfrentarse a la idea de que tu propio padre es capaz de herir la confianza de la persona que amas? ¿Y si él decidía creerle a su padre antes que a mí? El pensamiento me atormentaba, pero también me recordaba que, si seguía callando, terminaría perdiéndome a mí misma. Cada vez que miraba a don Ramiro, veía en sus ojos una sombra de desafío, como si se sintiera dueño de mi silencio. Esa seguridad en su mirada fue el impulso definitivo. Una noche, cuando Manuel regresó cansado, con las manos agrietadas por el trabajo y el rostro marcado por el cansancio, decidí que había llegado el momento. Esperé a que terminara de cenar. Mis manos temblaban, la voz me traicionaba, pero respiré hondo y hablé. Manuel, necesito contarte algo. Algo que llevo demasiado tiempo guardando. Él me miró sorprendido, preocupado al ver la seriedad en mis ojos. Entonces, palabra tras palabra, le relaté todo, las miradas, los comentarios, las insinuaciones, la invasión de mi diario. Cada detalle salió de mí como un torrente que llevaba meses contenido. No me detuve, aunque mi voz se quebraba. El silencio que siguió fue insoportable. Manuel bajó la cabeza, y durante unos segundos pensé que me había condenado al rechazo. Pero luego alzó la mirada y en sus ojos vi una mezcla de rabia, dolor y una profunda tristeza. ¿Mi padre? Susurró, como si esas dos palabras fueran demasiado pesadas para sostenerlas.
Asintiendo con lágrimas en los ojos, sentí al mismo tiempo miedo y alivio. Miedo a lo que vendría después, pero alivio porque, al fin, la verdad ya no me pertenecía solo a mí. Esa confesión marcó un antes y un después. Yo, que había permanecido callada tanto tiempo, descubrí una fuerza que no conocía dentro de mí. Aunque temblaba, aunque sabía que se avecinaban discusiones, enfrentamientos y tal vez rupturas, por primera vez sentí que había recuperado mi voz. Los días siguientes fueron un torbellino. Manuel se mostró distante, perdido entre la lealtad a su sangre y el amor que me tenía. La tensión en casa se hizo insoportable. Ramiro, al notar el cambio, dejó de disimular. Sus silencios se volvieron desafiantes, y su manera de mirarme era la de alguien que sabía que todo podía estallar en cualquier momento. Y estalló. Una tarde, Manuel encaró a su padre. No escuché toda la discusión, solo los gritos que atravesaban las paredes, el crujido de la madera bajo sus pasos violentos, las palabras entrecortadas que se mezclaban con un silencio aterrador. Yo me quedé en mi habitación, abrazando mi cuaderno contra el pecho, temblando. Cuando al fin se abrió la puerta, vi a Manuel con el rostro desencajado, los ojos rojos de ira y desconsuelo. No dijo nada. Simplemente me tomó de la mano y me llevó fuera de la casa, como si necesitara sacarme de ese lugar contaminado por las sombras. Esa noche dormimos en silencio, en un pequeño hostal en las afueras de Granada. No hablamos de futuro, no hicimos promesas. Solo permanecimos juntos, cada uno enfrentando su propio dolor. Pero yo, al mirarlo mientras dormía, comprendí que había dado el paso más difícil. Elegir la verdad por encima del miedo. No sé qué nos espera mañana. Tal vez la familia se rompa, tal vez Manuel no pueda soportar la herida de la traición. Pero yo he descubierto que el silencio no me protege, solo me encierra. Ahora sé que mi voz es mi fuerza, y que aunque el camino sea incierto, la verdad es la única puerta hacia una nueva vida. Y sin embargo, en medio de ese frágil respiro, una idea me persigue como un eco. Si Ramiro fue capaz de leer mi diario y desafiarme en mi propio hogar, ¿qué será lo siguiente que intentará hacer? Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.